Bien, para empezar a desarrollar el balance inicial y el libro diario de la práctica o de la comercial Danmar SRL, que está tomada como ejemplo en este práctico, lo primero que vamos a hacer es recordar un poquito la parte teórica de lo que corresponde al desarrollo de la práctica. Anterior a esto, han tenido que darle todo lo que son los principios contables, la ecuación contable, el estado de resultado, para poder tener entendimiento un poquito de lo que tenemos que desarrollar. Entonces, vamos recordando, hay una parte teórica aquí. Lo primero que hay que tomar en cuenta son los principios contables o de la contabilidad generalmente aceptada. Equidad, partida doble, por ejemplo, partida doble dice que siempre tiene que haber un debe y un haber, que no haya acreedor sin deudor, o simplemente no hay entrada sin salida. Ente, entidad o identidad de la empresa tiene que estar legalmente establecida o inscrita. Los bienes económicos, aquí es donde nos detenemos, todos los bienes físico sobre el cual el negocio está funcionando, que es con eso justamente que se va a elaborar el balance inicial. Moneda en cuenta, ¿ya? La moneda siempre en caso de Bolivia va a ser el boliviano, es la moneda oficialmente del país donde se desarrolla la contabilidad, la moneda nacional. En Bolivia, por ejemplo, tiene que ser el boliviano. No quiere decir que no se pueda hacer en dólares, solamente que para términos fiscales sí o sí es en la moneda nacional. Empresa en marcha, la empresa debe estar funcionando. Si no funciona, si no está vendiendo o comprando, simplemente no hay dónde aplicar contabilidad. Valuación al costo. Se puede tomar dos aspectos. Uno, el aspecto de adquirir cosas que si bien son nuevas o si bien son ya usadas, se tiene que reevaluar su valor o su costo para poder incorporarlas a la contabilidad. Estamos hablando de un vehículo de segunda mano, una casa que no está a cero también, en fin, todas esas cosas. Ejercicio o periodo significa que la contabilidad se tiene que desarrollar por tiempo. O sea, generalmente un año es la gestión contable, un año para términos fiscales. Internamente la empresa, de manera particular, los dueños, los socios pueden decidir tener, aunque sea cada mes, estado financiero. Pero de términos fiscales hay que determinar los estados financieros por lo menos una vez al año, normalmente cada fin de año. En una empresa comercial es de 1 de enero al 31 de diciembre. Y así muchos otros, hay 14 o 15 ejercicios, o perdón, principio que hay que estudiarlo, pero lo que más necesito para poder explicar lo que es un balance o lo que es libro diario son estos puntitos que acabo de tocar, ¿ya? Otro punto que es importante tener es la cuestión de la ecuación contable. La contabilidad está basada en esta ecuación fundamental. Activo igual a pasivo más patrimonio. Activos son los bienes, derechos, valores propietarios de la empresa, como habíamos visto en los bienes económicos, ¿ya? Pasivo son todas las obligaciones que la empresa tiene de adentro hacia afuera. Obligaciones, siempre vamos a mirar la empresa, nosotros todos los datos que tenemos los tenemos que analizar desde adentro, como si fuéramos parte de la empresa, y obviamente si miramos hacia afuera, todo lo que la empresa adeude hacia afuera van a ser los pasivos. Y el patrimonio podemos decir que es el resultado de todo lo que posee la empresa, tanto entre bienes propietarios y obligaciones. Son los resultados que cada gestión contable puede aumentarlo o disminuir, partiendo siempre del capital social. El capital social siempre va a ser la inversión inicial de los socios. Y a partir de ese capital, ese patrimonio que en inicio solo es capital social, una vez pasada una gestión contable o varias, pues cada gestión contable se determinará si eso aumenta o disminuye. ¿Ya? Más o menos aquí estamos viendo teóricamente qué son los activos. Vemos que parte de los bienes económicos son el dinero que tiene la empresa, sea en efectivo, que lo debe tener en cajas de la empresa o guardado en los bancos, en cuentas corrientes o cajas de ahorro o depósitos a plazo fijo. También las cuentas por cobrar son activos exigibles que tiene la empresa, derecho a cobrar a otras personas,
documento, inventario de mercadería, que es el inventario que inicialmente tiene la empresa, pero que puede ir aumentando también o disminuyendo, aumentando cuando haya las compras de los productos que vende la empresa y disminuyendo cuando exista la venta. El terreno, los vehículos, el edificio, los muebles, los equipos, la maquinaria y todo lo que corresponda como bienes económicos para que la empresa pueda trabajar. En pasivo podemos tener las cuentas por pagar, documentos por pagar, sueldos y salarios, hipoteca, todo lo que la empresa tenga por pagar. Y en el patrimonio, como habíamos dicho, es como una igualdad entre los recursos y las obligaciones que tiene la empresa. O sea, el resultado de todo ese movimiento que ha hecho durante todo ese año. Pero el balance inicial, nosotros nos basamos en la ecuación contable para resolver. Al final, después de detallar todos los activos y detallar todos los pasivos y más las cuentas patrimoniales que están quedando, tenemos que llegar a esta ecuación contable, simple. Acá está simple, ¿no? Solo activos, pasivos más patrimonio igual a pasivo más patrimonio. Pero sin embargo, ya en un balance, como está en el formato, pienso que se lo han de ver presentado también a ustedes. El balance, fíjense, estamos desarrollando lo que es el total de los activos conforme a lo que corresponde ya en la organización de las clasificaciones de las cuentas. En las cuentas, nosotros tenemos primero los activos, luego los pasivos, luego el patrimonio, luego los ingresos, luego los gastos o egresos y luego también las cuentas de costo. ¿Ya? Una vez llegando al total de los activos, tenemos que encontrar la otra parte de la ecuación contable. ¿Ya? La ecuación contable es activo igual a pasivo más patrimonio. Entonces nosotros en un formato, vamos a decir así, más formal, más exigido legalmente, tenemos que desarrollarlo de forma vertical, de arriba hacia abajo, primero organizando los activos de acuerdo a los grupos que se subdivide cada activo o cada cuenta de activos, luego los pasivos, las cuentas patrimoniales, llegando a la misma igualdad, ¿no? Activo igual a pasivo más patrimonio. Ahora, una cosa que también debemos tomar en cuenta para saber la clasificación de las cuentas es el estudio del plan de cuentas. Vamos a ver, aquí tenemos más o menos unos esquemas que ya también se los había pasado, ¿ya? Como que es una cuenta es, vamos a ponerle así, la organización o es la clasificación de los movimientos económicos ya organizados en nombres contables. Yo le llamo así, nombres contables, ¿ya? Y todos estos nombres o agrupación que tenemos de todas las cuentas en general que puede utilizar la empresa, lo podemos encontrar organizado en un plan de cuenta. Entonces ustedes a estas alturas han tenido que ver lo que es el plan de cuenta. Vamos a ver, por acá lo debo tener yo, más o menos. Ya, aquí yo tengo algo organizado, es más que todo un plan de cuentas como para de bachilleres, no para universitarios, pero también se puede completar, no hay ningún problema de esto, ¿ya? Es un formato muy resumido general, donde está codificada cada grupo de cuentas y cada cuenta operativa, donde está con su nivel al que le corresponde, del primer nivel deriva un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, y como también si la cuenta, según su clasificación, es una cuenta que agrupa o es una cuenta individual que va a hacer el movimiento efectivo de todas las cuentas del grupo que pertenece. Por ejemplo, aquí, en los activos, nosotros tenemos activo, total de activos. El primer grupo de plan de cuentas son los activos. Los activos se subdividen en dos grupos principales, que son los activos corrientes y los activos no corrientes, ¿ya? Los activos corrientes se subdividen en tres grupos principales también. Y el nivel lo va indicando, ¿no ven? Del nivel 1, los dos grupos principales de todos los activos están en el nivel 2, activos corrientes y activos no corrientes, y de cada grupo principal deriva un nivel 3. En el caso de los activos corrientes se encontrarían el grupo de activos disponibles, que es todo el dinero que utiliza la empresa,
el grupo de activo exigible, que es todo lo que tenga por cobrar, el grupo de activo realizable, que es toda la mercadería que tiene para vender de una manera detallada, cuando ya hablamos de una empresa en realidad, es una forma detallada cada producto. Un inventario es súper grande y muchas empresas por el mejor control y manejo lo tienen con una cuenta cada producto o cada grupo de productos. Y serían los tres grupos principales. Vienen otros grupos también que vamos a ver si en el práctico aparece, pues hay que buscar, tal vez ustedes tienen como ya un plan de cuenta que el catedrático, la catedrática les ha de haber dado para tomar en cuenta. El activo no corriente, lo mismo, se subdivide en otro grupo principal que es el activo fijo, el activo intangible, el inversiones y también los diferidos y muchos otros. En fin, se trataría de que ustedes puedan estudiar la forma en que están organizadas las cuentas en el plan de cuentas, por grupos y subgrupos. Ya, entonces revisen ustedes, normalmente la cuenta 1, 2 y 3, los tres primeros grupos siempre son activos, pasivos y patrimonio. 4, 5 y 6 ya se subdivide entre, o se divide o están los ingresos, los gastos y los costos. Lo que nos importaría en esta cuestión del plan de cuenta para poder elaborar el balance inicial es saber que la contabilidad no se realiza con grupos de cuentas directamente. Se realiza con las cuentas operativas, que son estas que estoy marcando aquí. Normalmente están en el último nivel que le corresponde a un plan de cuenta y son las que mueven realmente la contabilidad o el movimiento económico de la empresa. Si, por ejemplo, hay algún pago que sea con moneda nacional o que sea con el banco, al moverse esta cuenta aumentando o disminuyendo, esa cuenta va a hacer que automáticamente el grupo de disponible se mueva en la contabilidad. Y al moverse el grupo de disponible, automáticamente el grupo de los corrientes se va a mover. Y al moverse corrientes, automáticamente todos los activos se mueven. Entonces, las cuentas operativas son las que se utilizan para contabilizar y son las cuentas específicas, los nombres contables específicos con los cuales se van a registrar cada movimiento económico de la empresa, de acuerdo a lo que le corresponde. Teniendo esto entendido, entonces, vamos a pasar a desarrollar el balance inicial del práctico DAMAR SRL. ¿Ya? Nos pide en el práctico un balance de apertura. Aquí abajito dice balance de apertura, libro diario, registros contables. Bueno, los registros contables son el libro diario, ¿no? ¿Con qué datos empezamos nosotros a hacer el balance? El balance inicial o de apertura de gestión o de reapertura de gestión, ¿ya? Con los datos iniciales. Siempre van a ser activos, pasivos y patrimonio. Cuando decimos balance, hablamos de las cuentas de balance, activos, pasivos, pero no tienen que olvidarse, tiene que redundar muchas veces y no olvidarse porque vamos a ver los derechos y las obligaciones de la empresa. Y son estos de acá, todos estos que están arriba, dinero en efectivo, cuentas corrientes, muebles y enseres, terreno, cuentas por pagar, todos esos son los activos y pasivos. Hay que ir desglosando cada uno, viendo y sabiendo si son activos o pasivos, colocándolo donde le corresponde en el balance. Por ejemplo, acá nos dice dinero en efectivo 150,000. Eso es un activo disponible. Entonces, en mi balance, en mi formato general, bueno, normalmente el formato empresa empieza con empresa. Ya hay que tomar el nombre de la empresa, sí o sí. DAMAR SRL, le he puesto el título, balance de apertura, la fecha. En el caso de DAMAR, es fecha 2019. Entonces cambiamos a 2019. Hay que colocar siempre en este formato, tiene que ir el tipo de moneda. Ya hemos dicho que fiscalmente estamos trabajando en boliviano. Como su nombre lo dice, un balance de apertura. Al colocar la fecha, tenemos que entender que es al inicio de la gestión.
una gestión fiscal de una empresa comercial es del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, y este ejercicio específicamente de las transacciones va a ser de enero. Entonces, al primer día de enero, se está haciendo el balance. La agrupación de la cuenta normalmente viene como se los estoy presentando acá. Siempre va a haber este formato. Les va a pedir el grupo total de los activos con su desglose en activo corriente. O sea, primero tienen que ustedes encontrar el activo corriente, luego el activo no corriente, y sumando los dos grupos de activos, tienen que encontrar el total de activos para llegar a la primera parte de la ecuación contable. Entonces, nosotros tenemos en el dato, como habíamos visto, dinero en efectivo. Esos con su cuenta. No vamos a poner dinero en efectivo, vamos a poner el nombre de la cuenta al que corresponde registrar dinero en efectivo. Cada que mencionan dinero en efectivo nos estamos refiriendo a caja. Y aquí, por ejemplo, yo veo que dice boliviano. Entonces, un nombre contable según nuestro plan de cuenta es Caja Moneda Nacional para registrar todos los bolivianos que tengamos nosotros disponibles en la empresa. Y en este caso está hablando de 150.000 bolivianos. ¿Ya? A ver, ¿qué otro dato tiene el balance? Bueno, aquí dice cuenta corriente en el Banco Mercantil Santa Cruz por 85.000 bolivianos. Igual, es una cuenta corriente. Por lo que yo veo, no tenemos caja moneda extranjera, pero sí tenemos cuenta corriente, banco, cuenta corriente, moneda nacional, es en este caso, y es 85.000 bolivianos. Entonces yo registro los 85.000 bolivianos. Hay un principio en la contabilización, en la contabilidad, que hay que tomar en cuenta. Se registra lo que existe, se llama el principio de realización, tienen que leerlo, ¿ya? Se registra lo que existe, lo que no existe no se registra. Yo no puedo dejar espacios en blanco en mi contabilización. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy contando con solamente 2 cuentas operativas del activo disponible. Tengo que encontrar primero de cada grupo del corriente, tengo que hacer su desarrollo. Cada grupo del activo corriente tengo que hacer su desarrollo y encontrar sus valores. El activo disponible cuenta con dinero en efectivo y se lo registra en Caja Moneda Nacional, y cuenta con dinero en el banco, en una cuenta corriente, porque puede haber caja de ahorro u otras cosas. También moneda nacional, porque pueden ser extranjeras también, y con el valor de 85.000. Entonces yo acá, si ustedes se fijan, estoy encontrando ya en este sector de aquí, de donde estoy con los activos disponibles. Vamos a señalizar un poquito para que ustedes se vayan dando cuenta, ¿ya? En ese espacio es donde yo voy a ir sumando los valores de cada subgrupo. En el caso del práctico, solamente tengo esas 2 cuentas del activo disponible, ¿ya? Y ya he visto que me suma 235.000. Ahora, tengo que encontrar lo que me pida en el segundo grupo. Siempre va a aparecer después de disponible el activo exigible. Y vamos a ver qué tenemos de ese activo exigible, ¿ya? Según aquí, muebles es activo fijo, cuentas por pagar, mercadería. Pues por lo que yo veo, cuentas por pagar a la señora, esto es por pagar. No tenemos ni una cuenta del activo exigible, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar 0. Aunque el principio de realización dice de que lo que no hay no se registra, para que ustedes tengan una mejor guía, nosotros vamos a mantener el activo exigible. ¿Por qué? Porque es el formato general, vamos a decir, en el cual se va a basar un balance. Y si ustedes no tienen nada, como este es para aprender, ustedes van a distinguir que está quedando 0. Pero en una otra ocasión, simplemente si no hay activos exigibles, no se lo ponen y se pasan directamente a
a activo realizable. En el activo exigible, por lo general, existen cuentas por cobrar, documentos por cobrar y todo, como les digo, impuestos, todo lo que sea por cobrar, ¿ya? Pero en este caso estamos con 0, estamos registrándolo con 0, ¿ya? Ahora, en su práctico DAMAR sí existe lo que es mercadería valuada, ¿ya? Entonces, el inventario de mercadería. ¿Qué vamos a hacer con el inventario de mercadería? Vamos a registrarlo y el grupo donde se registra se llama activo realizable. Si me tocaría explicar un poquito aquí, ¿ya? El activo realizable es el tercer grupo. Todo viene basado desde la disponibilidad del dinero, por eso disponible siempre está primero. Disponible en caja lo tenés inmediatamente. Si estás en el banco, tienes que hacer un proceso, aunque ahora por las transferencias, fuera y todo eso, se hace más rápido. Pero está la disponibilidad del dinero. Documentos por cobrar, sí va a ser dinero, pero después que lo cobres o después de que te paguen. Como no te están pagando al instante, está pasando en un segundo nivel, vamos a decirlo así. Y el activo realizable también es dinero, pero es dinero que al venderlo, la mercadería vas a obtener. O sea, al fin y al cabo la contabilidad se va a resumir siempre en eso, en todo el dinero que puedas adquirir, pero de acuerdo a los procesos que va a llevar el hecho de conseguirlo. Entonces, por eso es que el activo realizable viene, como vamos a ponerle así, como un tercer grupo y se refiere al inventario de mercadería. Vemos cuál es el valor. Dice 50.000. Entonces, colocamos 50.000. ¿Ya? Si yo me fijo en los datos, realmente activo corriente, ahí nos quedamos. Solo con el disponible, que es dinero efectivo en caja, y cuenta corriente en el Banco Santa Cruz, ¿ya? Nos quedamos con esos dos disponibles y más lo que es el inventario de mercadería, ¿ya? ¿Qué tenemos que considerar acá para poder entender también un poco la contabilidad? Fijándome aquí en sus ventas, ustedes no tienen ningún registro de costo de mercadería vendida y ningún dato que nos diga qué hay que hacer con la mercadería vendida. Ya pasa que en contabilidad hay dos formas de trabajar. La primera forma es utilizando el método periódico, que la mercadería la va reduciendo en ciertos periodos, no cada que vende, ¿ya? Existen dos formas de ir viendo si la mercadería, el valor, el costo de la mercadería, en cuánto está. Hay una que se espera que vendan y luego se hace un informe aparte, un control aparte de la mercadería que ingresa como comprada o la que sale como vendida. Cuando se vende siempre a un mayor precio. No podemos venderlo al mismo precio porque el precio de venta te va a sacar también la ganancia, pero tenés que saber cuánto te cuesta lo que has vendido. Si has vendido algo en 100.000, obviamente que tu costo no ha sido 100.000, puede ser 70.000, 60.000, 80.000 y 20.000 has ganado. Cuando es el método perpetuo, ahí existe el método periódico y el método perpetuo continuo, le llaman. Cuando es el método perpetuo continuo, que la mayoría lo maneja, ya tienen en sus sistemas contables, ya tienen un sistema automatizado del control de su mercadería. Cada que venden saben cuánto cuesta y tienen que registrarlo. ¿Cuánto es su costo? Sin embargo, en el método periódico no. En el método periódico no se sabe cuánto es el costo, simplemente se va registrando las compras y las ventas y cuando, según el periodo que haya estipulado la empresa o los ejecutivos, y cada mes o cada 2 meses o cada 3 meses o 6 meses van a resolver el tema del costo de la mercadería, entonces se llama periódico. Aquí yo veo que es bajo el método periódico, no lo tengo la información en ninguna parte, pero según sus datos de venta, me dice que es así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente la mercadería no sería directo inventario. Lo dejamos con inventario de mercadería o colocamos inventario inicial de mercadería. ¿Por qué razón?
porque al determinar el costo de la mercadería vendida cuando lo hagan, van a partir del inventario inicial. Van a sumar las compras y van a restar las ventas, ¿ya? Entonces, se va a llamar inventario inicial de mercadería porque es bajo el método periódico. Ahora, no tenemos más activos corrientes, tenemos que ver si tenemos activos no corrientes y cuáles. Entonces, si yo me voy al dato, voy a encontrar, perdón, que aquí, otra cosa más. Solo una vez se utilizan los datos, no 2 ni 3. Si ya usted utilizó un dato, por ejemplo, dinero en efectivo para activo disponible y lo ubicó donde le corresponde, ¿ya? Quiere decir que no lo va a ocupar más. Un tips para poder no perderse, porque a veces, este es cortingo, pero cuando son largos uno se pierde en la información, es ir tiqueando lo que ya utilicé y ya no lo miro más. Lo que tengo que ver es todo lo que me falta. Entonces, por ejemplo, ya utilicé dinero en efectivo, ya utilicé cuenta corriente, ya utilicé, perdón, mercadería. Ahora tengo que ver que me falta mueble, me falta terreno, y esos son activos fijos y pertenecen al activo no corriente. Acá viene el conocimiento previo de las cuentas, ¿no? Entonces, el balance me pide activos no corrientes y son los bienes de uso, activo fijo o bienes de uso, depende cómo lo llame la catedrática, se puede poner los dos también, o el catedrático, ¿no? Activo fijo o bienes de uso, ese es su nombre, ¿ya? Dentro de ello, aquí por ejemplo, yo voy a poner primero terreno por cuestión de categoría. El terreno es el único activo fijo que no pierde valor, que más al contrario, cada año se actualiza y aumenta su valor. Sin embargo, todos los demás activos, mueble, vehículo, casa, pierden. Siempre cuando hacemos contabilidad tenemos que separar. En una casa está el terreno y está la casa. Pues tenemos que separar al terreno aparte, saber su valor y también del edificio. ¿Por qué? Porque el edificio se deprecia, o sea, cada año 2,5% de ese edificio va perdiendo valor de su precio inicial. Entonces, cada año, al llegar a 40 años de su vida útil, al llegar a 40 años, va a quedar cero contablemente, aunque exista. Pero el terreno no, el terreno va a aumentar su valor por la cercanía a una avenida, porque así sea un hueco el terreno, pero aumenta su valor, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos en los datos, solo dice terreno, no dice nada de edificio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a registrarlo con terreno. Terreno y su valor es 105.000 bolivianos, qué barato. 105.000 bolivianos. 105.000 bolivianos. Luego, otro activo fijo que tenemos es muebles y enseres, y no aparece más activos fijos acá. Solo muebles, no hay vehículo, no hay nada de eso. Entonces coloco muebles y enseres en como segundo activo fijo, según la categoría. ¿Ya? Se maneja muebles y enseres todavía. Hay que ver si tal vez su catedrática o catedrático está manejando otro tipo de cuenta que mal no está con tal que se refiera a ellos, ¿ya? Está todo bien, cada cual bajo su criterio. El plan de cuenta lo hace cada uno bajo su criterio, pero con las reglamentaciones contables que se tienen que respetar. Es 8.000 muebles y enseres. Entonces yo coloco los 8.000, ¿ya? Ahora, equipo de computación no tenemos, yo esto lo voy a borrar porque son cosas que no tenemos. Solamente dejaba el ejemplo del activo disponible para que ustedes puedan, o perdón, del activo exigible para que puedan darse idea de los grupos que deberían pertenecer al total de activos. Bien, como ustedes ven, hemos subtotalizado, vamos a decir así, cada subgrupo del activo corriente, cada grupo del activo corriente. Son 3 grupos y ahora, el total de activo corriente va a ser la sumatoria de lo que tiene cada grupo. En este caso, 285.000 va a salir del total de activo disponible, 235.000, más el total de exigible, que es 0. Puede ser que en otro ejercicio no lo sea. Y el total de activo realizable, 50.000. Entonces, nuestro total de activo corriente es 85.000. Y el activo no corriente, ahorita solamente tiene un grupo, pero igual puede llegar a tener 2, 3, 4 grupos. Pueden ir los diferidos, todo lo pagado por adelantado, pueden ir las inversiones,
pueden ir lo intangible, que son las marcas registradas, el crédito mercantil, todo ello. Es de acuerdo al ejercicio que les toque, que ustedes va a tocar que rellenen cada grupo, ¿ya? Entonces, fíjense, en el activo no corriente tenemos el activo fijo o bienes de uso, el único grupo que le pertenece al no corriente y por ende el no corriente es ese total también, porque no tiene con qué más sumarse, ¿ya? Si se fijan, entonces tenemos como 3 espacios o columnas o casillas, le puedo decir también, en las cuales tenemos que direccionar las sumatorias en el balance general. La primera casilla, todas estas de acá, que están más jalando al lado izquierdo, ¿ya? Son las cantidades específicas de cada movimiento específico o de cada cuenta específica que se está considerando como operativa. El movimiento o la sumatoria o resta de estas cuentas van a ir a sumar a los subgrupos y grupos principales. Y la sumatoria de cada subgrupo o grupos principales van a ir dando al final el total del activo corriente hay que encontrarlo, el total del activo no corriente hay que encontrarlo y la sumatoria de ambos va a ser el total de activos. Y con esto tenemos que el total de activos es 398.000 y debe cuadrar con esos 398.000. ¿Ya? El balance. Ahora veamos los pasivos. Si nosotros nos fijamos bien, ya hemos utilizado todas las cuentas, solamente nos quedaría cuenta por pagar a la señora María Luisa por 39. Está mencionando otro nombre, es una tercera persona y por lo tanto tenemos que anotarla a ella en la cuenta que le corresponde. Aquí, por ejemplo, la segunda parte del balance, si nosotros hemos dicho que la ecuación contable es activo igual a pasivo más patrimonio, ya hemos encontrado el total de activo, ahora nos falta encontrar la segunda parte, el total del pasivo y el total del patrimonio, ¿ya? Como el balance está basado en la ecuación contable, nosotros tenemos que ir siempre viendo qué es lo que vamos encontrando. O sea, la teoría es para algo, no es para nada. Entonces, ya nosotros hemos encontrado solo esta partecita desarrollado, ¿no? No solamente con una A. Ahora nos falta la otra parte de la ecuación. Una ecuación siempre es una igualdad, ¿no? Entonces nos falta el pasivo. ¿Qué vamos a hacer? Ver en nuestros datos. Se coloca así, ¿no? Pasivo y patrimonio, luego tenemos que ver el total de los pasivos. El pasivo también tiene pasivo corriente y pasivo no corriente. El pasivo corriente, ya, aquí valga la aclaración de corriente y no corriente. Corriente es todo el movimiento, contablemente hablando, todo el movimiento que la empresa va a tener máximo hasta un año, de un día a un año. Cuando pasa del año ese movimiento, entonces va a ser no corriente. Por eso es que se pone corriente y no corriente. Por ejemplo, en los activos, corriente es todo un movimiento que va a tener de un día máximo hasta un año. No puede pasarse. Y no corriente están las cuestiones de los activos fijos. ¿Por qué? Porque son cosas que nos duran por muchos años y aparte que nos duran contablemente, también hay que ir viendo sus valores por varios años. No termina en un año, va a traspasar. Esto va a ser lo que va a traspasar a la gestión que viene. Entonces, de la misma manera, los exigibles, todo lo que tengamos por pagar, pero que sea máximo hasta un año de gestión. Y aquí, o un año de tiempo, y acá no me dice nada que sea a más años. Solamente dice una cuenta, así, al menos si dice una cuenta es algo rápido. Ahora, si dice documento, podríamos ver si va a corresponder o no al pasivo no corriente. En este caso, va a pertenecer al pasivo exigible del corriente y su valor es de 39.000 bolivianos. 39.000 bolivianos. Y documentos no tenemos, sueldos y salarios no tenemos, impuestos no nos menciona. O sea, quiere decir que hasta diciembre lo pagaron todo, ¿no? No hay. Tal vez también sea primera vez que está trabajando esta empresa, está empezando a trabajar y por eso no tiene nada más. Entonces, pueden aparecer N cantidades de cuentas que sean por pagar aquí, de acuerdo a lo que diga el dato del ejercicio. Entonces, pasivo no corriente no tenemos. Lo vamos a dejar ahí para que se vea, ¿ya? No hay.
Y quiere decir entonces que nuestro pasivo corriente va a ser 39.000. Aquí estaríamos nosotros en esta parte. Siempre hay que distinguirla. Solamente tenemos pasivo exigible dentro del no corriente y el total dentro del corriente. Y el total del corriente sería eso, lo mismo. Como tenemos 0 dentro del pasivo o obligaciones bancarias, normalmente aquí se pondrían las obligaciones bancarias. ¿Ya? Y obviamente no tenemos, son 0, y la sumatoria de ambos sería el total de los pasivos en este ejercicio, y por lo tanto serían los 39.000, pero esa es una partecita nomás que tenemos, ¿no? Es esta partecita de aquí, pasivo, la segunda parte de la ecuación es la primera parte. Entonces ahora nos falta encontrar el patrimonio, y en su ejercicio en sus datos dice clarito aquí, ya hemos utilizado prácticamente todas las cuentas, dice determinar el capital social. ¿Cómo vamos a determinar el capital social? Si la ecuación contable es activo igual a pasivo más patrimonio, si ustedes despejan esta ecuación, ¿a qué va a ser igual el pasivo? O perdón, el patrimonio. Tomemos en cuenta que el patrimonio, el capital social forma parte del patrimonio, que por lo general es cuando la empresa está empezando a trabajar. Pero una vez la empresa tiene una gestión contable desarrollada y saca por primera vez sus estados financieros después de un año, ya no va a ser solo capital social su patrimonio, sino va a ser capital social más el resultado de gestión que haya obtenido. Puede hacer que haya obtenido utilidad, pues va a aumentar su patrimonio. Y si haya obtenido pérdida, va a disminuir su patrimonio. En este caso, nos pide solo capital social. ¿A qué sería igual? Si yo despejo esto, por ejemplo, paso el pasivo, lo voy a pasar al otro lado de la ecuación, va a venir a disminuir. Y me va a quedar activo menos pasivo igual a patrimonio. O al revés. O si yo la vuelco, va a quedar patrimonio igual a activo menos pasivo. Entonces, en la calculadora, hago esto. Tengo que hacer esa resta o esa sumatoria o resta que me pide. Yo tengo 39.000, perdón, 398.000 el total de mis activos, menos mi pasivo que es solamente 39.000. Entonces, mi patrimonio va a ser igual a 359.000, pero colocado en la única cuenta que me va a aparecer, que es el capital social. 359.000, ¿ya? Y eso va a ir a sumar a los pasivos. Entonces, el total de patrimonio, de pasivo, voy a ponerlo a ver con qué color, con un color naranjita para que se vea. El total de los pasivos más el total del patrimonio, ay, perdón, el total del patrimonio me va a dar la igualdad que necesito, 398.000, que va a ser igual a el total de los activos. Y aquí cumplimos la dichosa ecuación contable. Activo igual a pasivo más patrimonio. Entonces, de ese modo se ha desarrollado el balance inicial de la empresa Dagmar. Aquí lo voy a subrayar así para que lo puedan entender.